Estamos estudiando el tercer discurso en la serie de 4 discursos Bosi Legani Tov Shin Yud. He venido a mi jardín de 5710. Es el último discurso que dijo el Frierdiker Rebbe, que en realidad escribió el Rebbe anterior, no lo dijo en la práctica, escribió el Rebbe anterior para ser entregado justamente en el día de su fallecimiento. Este tercer discurso, así como los otros 4 discursos en total, tienen cada uno 5 capítulos. Nosotros estamos estudiando el capítulo número 4 del tercer discurso, que en la práctica, en toda la continuación de discursos, es el capítulo 14 de toda la serie. Ahora bien, en los capítulos anteriores explicamos, el primer capítulo, que el pueblo de Israel se llama Tzivois Hashem, el ejército de Dios, que en el final del segundo discurso se explican ciertas explicaciones de qué quiere decir, ciertos comentarios, Tzivois Hashem, el ejército, la palabra tzva, ¿qué quiere decir la palabra tzva? Se dan varias explicaciones. En este discurso se dice que tiene que ver con un ejército. Y en la práctica, el rey, para lograr la victoria, entrega al ejército su oitzar, su tesoro, los tesoros más ocultos y más profundos que siempre juntó generación tras generación sus padres, abuelos, etc. Esto el rey lo entrega en aras de la victoria, Nitzochen, porque la victoria llega hasta lo más profundo del alma, como el Rebbe explicó en los capítulos anteriores. Después, en el capítulo 12, el Rebbe explicó una frase, comenzó la explicación de una frase del Zohar. El Zohar dice: Oirein soif le mailo mailo aden keitz le mato mato aden tachlis. La luz infinita de Dios está arriba, arriba, sin límite, y abajo, abajo, sin fin. ¿Para qué explica esto el Rebbe? Porque en la práctica queremos saber cuál es el oitzar, cuál es el tesoro que el rey entrega, a los soldados rasos para que luchen la guerra. Entre paréntesis, la guerra está explicada en todos los discursos y capítulos anteriores, que es la guerra del Yetzer Tov contra el Yetzer Hara, la inclinación al bien contra la inclinación al mal, la guerra contra el ocultamiento de la presencia de Dios en el mundo, transformar el mundo oscuro, digamos, en el jardín de Dios, justamente. Ahora bien, cerrando paréntesis, la explicación de esta idea del Oren Soif nos sirve para entender, como dijimos antes, qué es el oitzar, cuál es el tesoro. El Rebbe está explicando en este capítulo, terminando la explicación que comenzó en el capítulo anterior, sobre el Oren Soif le mato aden tachlis, que la luz infinita de Dios está aquí abajo hasta sin fin. Es decir, que incluso aquí abajo está en el nivel de Ein Soif, de infinito, y como vemos expresado en la creación, diferentes cuestiones que muestran el infinito divino, como explicamos en los capítulos anteriores, y en este capítulo el Rebbe va a dar una vuelta de rosca más. Recién en el siguiente capítulo, que Dios mediante estudiaremos en las clases siguientes, el Rebbe explica la otra mitad de la frase. La luz infinita de Dios está arriba, arriba, sin fin también, sin límite. En la práctica, en este discurso, en estos capítulos de este discurso, el Rebbe no explica cuál es el oitzar, cuál es el tesoro, porque primero explica las impresionantes, increíbles revelaciones de la luz infinita de Dios. De vuelta, arriba, arriba, sin límite, abajo, abajo, sin fin. Y en el siguiente discurso explica cuál es el oitzar, cuál es el tesoro. En la práctica, todas las revelaciones divinas, por más profundas que sean, y justamente este es el motivo de ser de este discurso, explicar las increíbles revelaciones divinas que están presentes incluso aquí abajo. Incluso en este nivel físico, material, en este mundo, también está presente la luz infinita de Dios. Aún así, el concepto de oir, luz, es gilui, es revelación. Automáticamente, cuando algo se revela, no es la esencia de esa cosa. Cuando un maestro enseña una clase en la facultad de lo que sea, de medicina, ese maestro no está mostrando su esencia de ser humano, por ejemplo, que es padre, es abuelo, es primo, es tío, cónyuge, lo que sea, es hijo, sino que está mostrando su capacidad, su cualidad, su revelación como maestro, y está enseñando su clase, es una clase magistral, fantástica, en el aspecto maestro. Después, cuando vuelve a su casa, se pone a jugar con su hijo, está mostrando el aspecto padre. Cuando se pone a conversar con su esposa, es el aspecto cónyuge, y así sucesivamente. Pero la esencia no está beguilo y no está revelada, es él, es para él mismo. El oitzar, el tesoro que Dios entrega, que él es el rey y estaba en la búsqueda de la victoria, de transformar la oscuridad en luz, etc. Ese tesoro que Dios entrega a los soldados es su propia esencia. Pero para entender la virtud, lo elevado que es su esencia, el Rebbe explica primero qué es el Oren Soif, qué es la luz infinita de Dios, y justamente de esto se trata este discurso. En el capítulo anterior
el Rebbe explicó que la luz infinita se encuentra incluso en la klipa, incluso en la impureza. En este capítulo, que es un poco complejo, va a dar una vuelta de rosca más sobre este asunto. Vamos a comenzar. Ahora bien, con todo esto, más allá de todo lo, a pesar de todo lo que fue explicado, en adición a todo lo que fue explicado en los capítulos anteriores, que la luz infinita de Dios está presente incluso en forma revelada en los niveles más bajos de la creación, por eso se expresa en la creación el infinito de Dios, etc. Con todo eso está escrito una frase que decimos todos los días en el rezo: Be'ato mechaye eskulam. Traducción de la frase: y tú le das vida a todos. ¿Qué significa la frase y tú? Be'ato. Y tú quiere decir que no sos vos realmente. Es algo que está con vos, contigo. Es y tú. Esa vav, esa unión, digamos, de frases, que ese es el motivo de la palabra, la letra y, unir dos cuestiones. Esto muestra que la esencia misma de Dios no es la que está dando vida a los mundos, sino que es una reflexión de una reflexión, como vamos a estudiar, una reflexión de una reflexión de una reflexión. Esto es lo que da vida a los mundos. Como lo vemos en la palabra ato también, tú, porque en realidad el Alter Rebbe explica, la palabra ato es la letra Aleph, que es la primera de las letras del abecedario, la letra Tav, que es la última letra del abecedario, y la letra Hei representa, como ya hablamos en otras clases también, Hei Moitzu Sapeh, los 5 lugares en la boca de donde salen las palabras. La boca produce diferentes letras, sonidos, son 5 lugares específicos en la boca, que son la garganta, el paladar, los dientes, la lengua y los labios. Son 5 lugares específicos. Entonces, ato significa todas las letras que Dios produce con, entre comillas, sus 5 partes en la garganta, la boca, etc. Dios no tiene boca ni garganta ni nada por el estilo. Es algo, es una representación antropomórfica que nosotros vemos. Por cuanto fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros nos observamos a nosotros mismos y pensamos en Dios. Y tratamos de entender quién es Él y qué es Él. Nosotros no somos más que un mashal, un ejemplo de lo que Él realmente es. Pero bueno, esta es otra cuestión. La cuestión es que cuando decimos Be'ato mechaye eskulam, y tú das vida a todo, ¿qué es lo que da vida a todo el universo? Es la palabra de Dios firmemente parada en los cielos, como dicen los salmos. Por siempre Dios, tu palabra está parada firme en los cielos, dando vida a todas las cosas. Entonces, a pesar de que el Oren Soif, la luz infinita de Dios, está aquí abajo, que esto es lo que estamos explicando, y en el próximo capítulo está en la parte de arriba, que la luz infinita de Dios está arriba, arriba, sin fin, a pesar de que la energía divina está aquí abajo presente, y está presente en forma de Ein Soif, no pierde esa cualidad infinita simplemente por estar aquí abajo en este mundo. Con todo esto, ¿qué es esa energía? No es más que Be'ato mechaye eskulam, no es más que la palabra de Dios dando vida a todas las cosas. Mechaye, dando vida a todas las cosas. Es decir, el Rebbe explica que una reflexión de la luz divina se proyecta para crear y dar vida, son dos cosas diferentes. Todas las criaturas de la nada absoluta al algo. Me'ain leyesh. ¿Qué significa una reflexión? Un ejemplo para entender lo que es una reflexión es un espejo. Cuando uno se ve en un espejo, uno está viendo una reflexión de uno mismo. No es uno, pero es igual. Como dijimos en los capítulos anteriores, la cualidad de oir, luz, ¿por qué los mekubalim, los cabalistas, eligen el ejemplo de oir, luz, para explicar la creación divina? Porque la cualidad principal de la luz es que es me'ein amoir, es similar a la luminaria. Y es dobuk b'moil, está apegado a la luminaria. En el momento que se separa de la luminaria, deja de existir la luz. De la misma manera, toda la creación entera está apegada a Dios. En el momento en que Dios deja de pensar, Dios libre y guarde, deja de hablar, o lo que sea, sobre la creación deja de existir automáticamente. Depende todo el universo entero de que Dios ejerza su capacidad creadora en forma constante. Entonces, esto es una ha'ara, una reflexión, no es la esencia misma de él, es una reflexión de él, como quien se ve en un espejo. Y cuando uno se ve en un espejo y pone otro espejo y otro espejo y otro espejo, al fin y al cabo una reflexión de reflexión de reflexión de reflexión, infinito, y cada vez se va reduciendo cada vez más. Pero incluso la imagen más pequeña que se ve reflejada en dos espejos que están en paralelo, por así decir, en la profundidad, incluso la imagen más pequeña es me'ein amoir, es similar a la imagen original, quien se está mirando en el espejo. ¡Ay, es muy chiquitita! Es verdad, se pierden
la capacidad de ver los detalles, etc., es verdad, pero no deja de ser es similar a la luminaria. Y la diferencia con el Or Ein Sof, y esto todo lo que explicamos en los capítulos anteriores, es que incluso estando aquí abajo, continúa siendo Ein Sof, continúa siendo infinita. Entonces, solamente una reflexión divina que se proyecta para crear y dar vida a todas las criaturas de la nada absoluta. Y como está escrito en Igeres HaKodesh, en una de las epístolas santas del Alter Rebbe, la número 20, ¿qué dice ahí? Que una reflexión de una reflexión de una reflexión, 3 veces dice la misma palabra, y así en la práctica infinitas reflexiones, se encuentra en cada criatura, en cada ser, en cada cosa creada, en todos lados. Acá el lenguaje es Nivraim, Neitzarim, Nasim, Bria, Yetzira y Asía, como ya explicamos en los capítulos anteriores también, estos 3 mundos de Biyah, Bria, Yetzira y Asía. El mundo de creación, el mundo de formación y el mundo de acción. Que esta energía divina creadora y que sostiene el mundo es la luz y la vitalidad divina que se proyecta en cada criatura. Y como dicen nuestros sabios también, que Dios sustenta mi carne y reemim, desde los cuernos de los grandes antílopes enormes, una criatura enorme, hasta Beitzikinim, hasta los huevitos de un piojo, que son una cosa pequeña. Todos los asuntos de la creación son ejemplos que incluyen, digamos, todas las cosas, las más grandes hasta las más chicas, son creadas y sostenidas por la luz infinita de Dios. Que la luz y la vitalidad divina ilumina y se proyecta incluso en los niveles más bajos y los más humildes, digamos, de toda la creación. E incluso, como dijimos en el capítulo anterior, que la clipa, la impureza, aquello que se opone a la presencia de Dios, también es vitalizada, creada y vitalizada constantemente por Dios. Y como dice en el Salmo, si yo me voy a elevar hasta el cielo, ahí te voy a encontrar. Y voy a extenderme en el Sheol, en la perdición, en el lugar donde hay malvados que son castigados, etc. Es como el Gehinnom, es un lugar de purgación de los pecados, etc. Entonces Sheol, la tumba, y Neko, también estás ahí. En todos lados te veo. Que esta es la meditación muy profunda en la grandeza de Dios, que se proyecta en todos los niveles del Ishtalshelus. Ishtalshelus es una cadena de niveles, desde la esencia misma de Dios hasta aquí abajo, hasta este mundo material. De nivel a nivel, hasta el nivel de las criaturas más bajas, se proyecta esta energía divina. Y está en condición, en la capacidad de cada persona, incluso la más simple de todas, saber esto. Conocer y entender la grandeza de Dios, que es el que da vitalidad a todas las cosas. La persona puede ver la grandeza de Dios, y como está explicado en un discurso hasídico del Alter Rebbe sobre el concepto de Godel Hashem, grande es Dios y muy alabado, en su ciudad, en la ciudad de nuestro Señor. Es decir, entender, ahora explico esto, entender la grandeza de Dios, de la cantidad de criaturas que existen, etc. Como ya explicamos también, está el concepto de Ir. Ir Elokeinu significa la ciudad de nuestro Dios. Explica en Sefer Yetzira, dos piedras construyen 2 casas. Y después empieza, 4 piedras, tantas casas, y así sucesivamente. Las piedras son las letras, y las casas son las palabras. Es un ejemplo. Entonces, así como cuando uno combina 2 letras puede construir 2 palabras, por ejemplo, Aleph Beis, son 2 letras. Uno puede construir la palabra Av, que significa padre, o la palabra Ba, que significa venir. Son 2 letras, 2 piedras, 2 casas, 2 cuestiones. A su vez, cuando uno va combinando y letras para un lado, para el otro lado, de una manera, etcétera, empieza a construir un montón de palabras. Este es el concepto de una ciudad. Una ciudad está construida de casas que tienen piedras, que son los ladrillos, etcétera, diferentes cuestiones. No es lo mismo un ladrillo que una piedra. El ladrillo es algo construido por el ser humano, la piedra es algo natural, pero sea como fuere, lo que estamos explicando es que a través de meditar en la creación divina, en cómo Dios da vida a todas las cosas, entendemos la grandeza de Dios. Mirá lo que es el mundo a tu alrededor. El mundo a tu alrededor no tiene 2 piedras nomás, tiene un montón de piedras, piedras entre comillas, palabras, conceptos, criaturas, emociones, ideas, pensamientos. La vida de cada ser humano, si uno solamente se pusiese a pensar, ¿cuántos seres humanos hay en el mundo?
¿Cuántos pensamientos surgen por la cabeza de cada uno de estos seres humanos en todo el mundo? La vida particular de cada uno de ellos. Este tiene problemas con la esposa, el otro tiene problemas con el hijo, el otro tiene mucha plata, el otro no tiene un peso, el otro no sabe de qué comer mañana. Cantidad enorme de cuestiones que tiene cada vida de cada uno de nosotros. Y Dios es el que es consciente y crea. Y está pendiente de cada uno de los pensamientos de cada uno de los seres humanos y de cada una de la vida de cada uno de ellos, desde que nace hasta que fallece, etc. Y todos sus familiares alrededor. Es impresionante. Y esto solamente los seres humanos. Ni que hablar los animales, ni que hablar las plantas, ni que hablar los objetos inanimados. Y así sucesivamente todo el universo entero, será la Tierra nada más. Y el mundo, el universo es mucho más grande que la Tierra nada más. ¿Sí? El Sol y la Luna y las estrellas. Es impresionante cuando uno empieza a construir piedras y casas. Esto es Beir Elokeinu. Por eso, esta es la ciudad de nuestro Señor. Por eso dice el Salmo, Godel Hashem Mehulan Me'oid, Beir Elokeinu. Grande es Dios y muy alabado en la ciudad de nuestro Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué se refiere a Yerushalayim en el Pshat, en el sentido literal? Que Yerushalayim es muy bello y uno puede sentir en la época del Beis Hamikdash, del templo, la presencia de Dios. Incluso hoy en día uno va y se emociona frente al cótel, etcétera, frente a la pared que está ahí, piedras, pero uno se emociona igual porque es parte de lo que era el templo del monte del templo. Esto es la meditación en la creación, en la grandeza de Dios a través de entender la creación. ¿Por qué nos metimos a hablar de esto? Porque dijimos, tú eres el que da vida a todo. Entonces estamos diciendo que son las palabras de Dios, Aleph hasta Tav y la Hei, como expliqué anteriormente, que da vida a todo el universo. Y a través de esto, cualquier persona, esto es lo que está diciendo el Rebbe, puede pensar en la grandeza de Dios y entenderla. Entender la grandeza de Dios a través de entender la creación. Y esta meditación va a generar un efecto, una excitación muy grande en el alma. Cuando uno realmente es consciente, pasa a ser consciente de la grandeza de Dios a través de esto que explicamos anteriormente, esto genera en el interior de uno un movimiento, una excitación, un efecto. Y de esto que vemos en la práctica literalmente, un mundo enorme, gigante a nuestro alrededor. Y todo esto es, ¿por qué? Es que realmente genera una excitación en el corazón. ¿Y por qué podemos pensar en la grandeza de Dios a través de pensar en la creación, etcétera? Porque la luz es Ein Sof Be'etzem, es esencialmente infinita. Como dijimos anteriormente, por cuanto es Me'ein Amoer, por cuanto la luz es similar a la luminaria, y por cuanto está apegada a la luminaria, la luz misma es infinita también. Y por lo tanto no tiene fin su expansión, está en todos los asuntos de la creación. Uno puede encontrar hasta en los asuntos más pequeños, más casi insignificantes de la creación, la luz infinita de Dios. Y esta expansión de la luz infinita de Dios es en una cantidad enorme de niveles, y el Ishtalshilus, esta cadena de niveles uno tras el otro, hasta aquí abajo, mamesh, literalmente. Y en cada lugar en donde se proyecta y se esparce, no cambia, que viene toda una parte nueva del discurso, por así decir, no cambia, no recibe diferencias ni es afectado por la creación. Si bien el Orein Sof, la luz infinita de Dios, se expresa en cada una de las esquinas de la creación, como explicamos, incluso en el capítulo anterior, está la clipa, las cosas más impuras, y como dice en el Salmo mismo, me voy hasta lo más bajo de la creación, en donde los malvados reciben castigo por lo que hicieron para ser purificados y después entonces en el Gan Eden, lo que sea. Incluso en esos lugares, también Ineco, aquí estás. Y la novedad es que la luz infinita de Dios no es afectada por la creación. Como dice el profeta también, yo soy Dios, no cambié. No es que el mundo cambia a Dios y afecta a Dios. Dios se expresa en todos lados y sin embargo no es afectado por nada. Esto es lo que vamos a explicar ampliamente a partir de esta parte del discurso. No es la luz infinita de Dios como el ejemplo del alma y el cuerpo, porque el alma es afectada por lo que le ocurre al cuerpo. Claramente el alma se encuentra dentro del cuerpo, el alma medita en Dios, el alma le pasan asuntos y es afectado por todo aquello que el cuerpo hace o no hace. Pero la luz divina que da vida y crea todas las cosas, y aquí de vuelta el Rebbe es específico, es preciso, da vida y crea todas las cosas.
uno puede llegar, interesante, a partir de la meditación que mencionamos anteriormente, de la grandeza de Dios, a partir de entender la creación divina, etc., uno puede llegar a la conclusión de que no solamente Dios es Mejaye, no solamente Dios da vida a todas las cosas, como dicen nuestros sabios, al ticre Mejaye, no leas que da vida, sino Mejave, sino que Dios crea todas las cosas. Por cuanto es una cuestión lógica, racional, que se puede conversar en otra situación, ahora no es el lugar, no es el momento, pero por cuanto no existe algo que se haga a sí mismo, es una cuestión lógica, una cosa no se hace a sí misma. A pesar de que ciertos científicos, simplemente con el objetivo de negar a Dios, dicen que la creación es algo espontáneo, algo que se hizo a sí mismo. Salió de la nada, literalmente, y se hizo a sí mismo. Cosas locas, pero sea como fuere, y lo plantean como teoría y lo imprimen en los diarios, en los papers, en los libros de física, etc., y todo el mundo aplaude. No tiene sentido, pero no importa, todo el mundo aplaude igual, porque lo dijo el científico de no sé dónde, etc. Pero bueno, sea como fuere, la cosa no se hace a sí misma. Entonces, a partir de Beato Mejayes Kulam, a partir de que Dios da vida a todas las cosas, llegamos a la conclusión de Ato Mejave. Vos sos el que crea todas las cosas. Hay un creador, la luz infinita de Dios que da vida y crea a todas las cosas, no es afectada y no cambia en absoluto por la creación. La creación no genera ningún cambio en Dios. Y el hecho de que pueda existir algún tipo de cambio en la luz a través de que se inviste esta luz, ahora vamos a explicar, a través de que se inviste esta luz en la creación, es decir, el concepto de Islavshus, levush, que es ropa, como una ropa que viste una persona. A través de que la luz infinita se inviste, esa investidura en la creación genera algún cambio en la luz. ¿Cómo puede ser esto? Esto es solamente en la luz que es en forma de koyach, de fuerza. Vamos a traducir primero el discurso y después explicar. Tenemos una cuestión que se llama koyach, fuerza. Y es sabido que hay una vitalidad que está en forma de koyach, fuerza. Y esa vitalidad surge de, esto es un nombre místico, Kabbalah, Keilim de Biyah. Recipientes, como ya explicamos en las clases anteriores, qué significa la luz, qué significan los recipientes. Nunca malinterpretar que hay luces y recipientes dando vueltas por ahí. No hay vasos, ni vasos de colores, ni nada por el estilo. Es un ejemplo para entender la fuerza infinita creadora. Esto lo llamamos Oir, luz, que ya explicamos. Es infinita porque está pegada a su fuente, porque es similar a su fuente, y etc. Y Keilim es la fuerza, y recipiente se llama la fuerza finita divina. Es como un brazo. El brazo se extiende hasta un determinado lugar. Y en la extensión misma del brazo hay dos movimientos, hay dos cuestiones ocurriendo a la vez. Por un lado, la persona está extendiendo el brazo, está saliendo así de sí mismo, por así decir. Pero a su vez, al mismo tiempo, la persona está limitando esa extensión hasta un lugar determinado, porque la persona quiere tomar un objeto, etc. Entonces, hay dos movimientos a la vez. La capacidad de expansión, de moverse, de salirse, por así decirlo, de sí mismo, y a su vez al mismo tiempo la capacidad de limitar esa expansión hasta un determinado lugar. Lo mismo ocurre con la creación. Existe la capacidad infinita divina de crear infinitas cosas, existe una capacidad finita, divina, de limitar esa creación. Y como ya mencionamos muchísimas veces, de Avodas HaKodesh, un libro famoso de Reb Meir Ibn Gabbai, que él plantea que Dios es Shleimuso de Kula, es la plenitud de todo. ¿Qué significa la plenitud absoluta? Que así como tiene fuerza en el infinito, de la misma manera tiene fuerza y capacidad en el finito. Porque si vamos a decir que solamente infinito es Ein Sof, qué lindo es infinito, entonces le estás restando plenitud diciendo que no es infinito, no es finito, es solamente infinito. Son las dos cosas. Así como tiene fuerza en lo infinito, tiene fuerza en lo finito también. Este concepto de koyach, de una fuerza, que en un minutito voy a explicar qué es con un ejemplo, este concepto surge a partir de un nivel que se llama Keilim de Biyah. Keilim significa entonces la capacidad de limitar. Biyah ya dijimos que era Bria, Yetzira y Asiya. En general son infinitos mundos, pero en general hay 4 mundos: Atzilus, Bria, Yetzira y Asiya. Atzilus se llama como el mundo de emanación. ¿Qué significa mundo de emanación? En donde la presencia de Dios es absoluta. Y lo único que se percibe si uno pudiese estar parado ahí es Dios, Él. Incluso se lo conoce como un mundo donde Dios está revelado. Es decir, no es
una creación, por así decir, separada de Dios, en donde hay una percepción y una separación de Dios, sino que lo único que hay es la percepción de Dios, Él. Es solamente una revelación de algo que ya existía. Esto es Atzilus. Bria, la palabra Bria misma, como explica Rambam también al comienzo de su comentario de la Toira, es la palabra en hebreo que simboliza crear algo de la nada. Esto es lo que quiere decir la palabra Bria. Entonces el segundo de estos mundos, que es el primero, se llama Atzilus, emanación. Es una revelación como una extensión divina. Una revelación de Él, con diferentes cualidades y formas, etc. El segundo de estos mundos se llama Bria, que es el primero de estos Bria, Yetzira y Así, de estos tres mundos, que ya hay una creación, ya hay una sensación de que hay algo. Estoy yo observando a Dios. No está Dios nada más. Soy yo observando a Dios. Esto es Bria, perdón. Yetzira significa formación, donde ya hay más sensación todavía de ser, de existencia. Ya hay una cuestión emocional incluso, no es solamente intelectual. Y así es este mundo material. El último nivel del mundo de Así es este mundo material. Entonces, los Keilim de Bia, la capacidad divina de limitación en cómo se expresa esa capacidad divina en los mundos de Bria, Yetzira y Asía, ahí es donde empieza este concepto de Koyach, fuerza. Ahora vamos a explicar. Los Keilim de Bia, este nivel que se llama recipientes de Bria, Yetzira y Asía, son Metzius, son como una existencia por sí misma. Nada es independiente de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la sensación de una determinada criatura en el nivel en el que se encuentra en relación a su independencia de Dios? Nosotros en este mundo físico-material donde la presencia de Dios está oculta, entonces sentimos que somos totalmente independientes de Dios. Al punto tal que la persona puede decir, como dice la Toira, mi fuerza, mi capacidad me hizo llegar hasta acá. Soy totalmente independiente de Dios. ¿Quién lo necesita? Al punto tal que la criatura puede negar a Dios. Dios libre y guarde. Pero puede ocurrir. ¿Por qué es esto? Porque la presencia de Dios está tan oculta en este mundo que la persona incluso puede llegar a negarlo a Él. Estamos constantemente recibiendo energía de Él y somos revividos y recreados constantemente de Él, pero sin embargo lo negamos. Dios libre y guarde. Esto es porque la sensación nuestra es de independencia absoluta. En el mundo de Bria, Yetzira y Así, en esos mundos, también hay una sensación de independencia. En forma tal que se sienten a sí mismos un metzius, una existencia, un yo, un ego. ¿Ese ego en qué consiste? En el mundo de Bria, ¿en qué consiste ese ego? En percibir a Dios. Soy yo entendiendo a Dios. Entendiendo a Dios. Seichel, intelecto. En el mundo de Yetzira, soy yo sintiendo a Dios. Emoción. Amo a Dios, temo a Dios. Pero estoy yo acá amando a Dios, estoy yo acá temiendo a Dios, etc. Esto es el mundo de Yetzira. Y en el mundo de Asía, en el nivel más bajo, ni siquiera percibo a Dios. Estoy yo. Como dijimos anteriormente, mi fuerza, mi capacidad me hizo llegar hasta acá, etc. Y como dice ahí, entonces, volviendo al texto, en este nivel que se llama Keilim de Bia, la capacidad infinita limitadora. Cómo se expresa esa capacidad en el mundo de Bria, Yetzira y Asía, donde ya hay un Metzius, donde ya hay una sensación de que la criatura existe, yo, el ego. En ese nivel hay un Metzius, hay una existencia, hay un ego. Como está explicado en esa carta del Alter Rebbe mencionada anteriormente, que el comienzo de la sensación de Yesh, de existencia, es Keilim de Bia, así se llama el nivel, los recipientes del mundo de Bria, Yetzira y Asía, que de vuelta, lo repito, es la capacidad divina, limitadora, como se expresa esa capacidad en Bria, Yetzira y Asía. Y por esto es posible decir ahí que hay un tipo de cambio, hay un spailus, hay una la revelación divina, la energía divina creadora en ese mundo, recibe spailus, es afectada por el mundo, porque el mundo ya tiene una sensación de ego, de propia existencia, Metzius. Pero en la luz que da vida, ya dijimos koyach, fuerza. Y ahora vamos al otro concepto que se llama hayus, energía divina vitalizadora. En esta energía vitalizadora no existe ningún cambio ni ningún tipo de afectación, de afectado, que la creación afecte a esta energía divina, porque esta energía divina no se mezcla. Así es lo que dice el Rebbe, no se mezcla. Punto. Antes de seguir adelante, tenemos que entender que aquí estamos hablando de dos cuestiones.
estamos hablando de koyach y estamos hablando de hayus. Koyach se traduce como fuerza. Hayus se traduce como vitalidad. Y son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre koyach y hayus? El concepto de koyach, un ejemplo que podemos tomar es koyach aksiva, la capacidad de escribir que se expresa en la mano. En la práctica, la persona escribe con el cerebro. ¿Qué vas a escribir? Y bueno, voy a escribir una carta sobre tal tema, una poesía, etc. La mano no es capaz de escribir una carta. La mano no es capaz de escribir una poesía. No entiende nada la mano. No tiene cerebro para escribir una poesía. ¿De dónde sale la idea, la combinación de estas palabras para que rimen y sea algo lindo y exprese un concepto, etc.? Eso sale del cerebro. Pero, por supuesto, el cerebro no tiene capacidad para escribir. Entonces, se inviste una fuerza del cerebro, un koyach, en la mano. A través de la mano se expresa esta idea. Lo mismo pasa con la visión. Koyach ha-re'iyah, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar. El cerebro ve, el cerebro escucha. El cerebro es un cerebro, tiene neuronas. Y todo lo que tenga ahí adentro, yo no soy médico, así que no sé los detalles, pero tienen neuronas. Las neuronas no ven nada, no son capaces de ver. ¿Qué es lo que ve? Pues la combinación de células en el ojo con la retina y los bastoncitos, etcétera, y el iris, y todas las cosas que hay en el ojo. Eso es lo que puede ver. Eso es el asunto material, físico, preparado especialmente para ver. Y el oído tiene todo el martillito y todas las cuestiones que necesita ahí adentro para poder ver, para poder escuchar, perdón. Y el pie tiene toda la forma necesaria para poder caminar. Yo no puedo ver con el pie, no puedo escuchar con los ojos, porque no tiene las cuestiones materiales, físicas necesarias para poder generar esa sensación de ver, escuchar, andar, etc. Las fuerzas del alma que se invisten en cada uno de estos miembros son koyches, son fuerzas específicamente medidas para cada uno de estos miembros. Esto es un koyach, esto es una fuerza. Y la forma de actuar de la fuerza con el miembro determinado, en la mano para escribir, en el ojo para ver, el oído para escuchar, es de forma tal que esa fuerza se inviste en el miembro específico, se mezcla, por así decir, en las palabras del discurso, con el miembro específico para afectar y para generar la sensación de ver, escuchar, escribir, andar, etcétera, etcétera. En ese mezclarse de la fuerza que está medida, esa cuestión que está en el alma, incluida dentro del alma, el alma es capaz de ver, el alma es capaz de oír, etcétera. Por eso ocurre, es una explicación, una prueba sencilla, que una persona ciega puede tener un hijo que ve. Ay, ¿cómo puede ser? Si el tipo este no ve y el hijo ve, porque el problema está en el cli, el problema está en el recipiente ojo, el ojo no le funciona. Pero en el alma hay una capacidad plena, el alma tiene la plenitud de todas las capacidades de ver, escuchar, andar, etc. Solo que el cuerpo funciona o no funciona. Esto es algo esencial en el alma, están todas las capacidades en el alma. Entonces, del alma se expresa y se proyecta una fuerza, un koyach determinado, específico, medido de acuerdo al recipiente necesario para generar la sensación necesaria, ver, oír, escuchar, etc. En el ojo se inviste la fuerza de la visión, en el oído la fuerza de la audición, en las piernas, etcétera, etcétera. Este es el concepto de un koyach, y por cuanto ese koyach, esa fuerza está medida específicamente de acuerdo a ese recipiente específico, en el ojo para ver, etcétera, entonces es afectada esa fuerza por el ojo. De manera tal incluso, que si el ojo no funciona, esa fuerza se retira, cambia, hay un cambio, funciona o no funciona. La fuerza no puede actuar como corresponde en un ojo que no ve. Entonces hay que operarlo, hay que ponerle anteojos o lo que sea que corresponda, porque el cli, el recipiente, no está funcionando como corresponde. Entonces la fuerza es afectada por el cli, por el recipiente. Esto es koyach. Pero hayus, energía vital, es otra cosa. Hayus no depende del cli, no depende del recipiente. Hayus es capaz de dar vitalidad a todos lados y todos lados por igual. No depende de un recipiente determinado. Es una fuerza mucho más trascendental. Makif se dice en hebreo, en los discursos hasídicos, Makif. Y al ser que es algo trascendental, no es afectado por el cli, por el recipiente. Un ejemplo es, la neshama, el alma, es hay be'etzem, está vivo esencialmente hablando. La neshama no depende del cuerpo para estar vivo. La unión del alma con el cuerpo genera una persona, un ser humano que funciona y hace cosas, etc.
Pero incluso cuando el cuerpo deja de funcionar, porque ya está viejo o lo que sea, el alma sigue viva. El alma está viva esencialmente hablando. ¿Se aplica esa vida a un cuerpo o no se aplica esa vida a un cuerpo? Pero el alma está viva igual. Funciona exactamente igual. Entonces, la diferencia entre Koyach y Hayus, en este sentido, por lo menos, es que Koyach es algo particular, prati se dice en hebreo, particular, específico, que se revela en un determinado recipiente y es afectado por ese recipiente, ese Koyach, esa fuerza. Por así decir, el concepto de fuerza, otro ejemplo más, sería como la diferencia entre Shefa y Oir. Shefa es un flujo, Oir es luz. ¿Qué diferencia entre flujo y luz? Como flujo de agua que sale de arriba y de la montaña y cae hacia abajo. El flujo se separa de su fuente. Entonces se cambia de lugar y es afectado, etc. Pero hoy luz nunca se separa de su fuente. Siempre está unido a su fuente. Esta es la característica de la luz, como ya venimos explicando muchas veces. Ese sería otro ejemplo para entender la diferencia entre Koyach y Hayus, que Koyach es como Shefa, como un flujo, y Hayus es como luz, como Oir. Entonces, estábamos explicando que el Oir Ein Sof, la luz infinita de Dios, no es afectada por la creación, por el mundo, se revela y se expresa en todos los aspectos de la creación, desde los niveles más elevados hasta los niveles más bajos, como decía la frase talmúdica, desde los cuernos de los antílopes tan grandes hasta los huevitos de un piojo, lo que sea. Ahí está el Or Ein Sof. Y explicamos que no recibe ningún cambio. Entonces el Rebbe está profundizando que el Or Ein Sof, su relación con el mundo, no es como la relación del alma con el cuerpo. El alma y el cuerpo, el alma recibe es afectada por el cuerpo. Es afectada por el cuerpo. Pero el Or Ein Sof no es afectado por el mundo. La luz infinita de Dios no es afectada por el mundo. Porque no se mezcla con el mundo, no es parte del mundo. Y como está escrito en el Zohar, en Kodesh Kashem, no hay santo como Dios. Y el Zohar dice, hay muchos santos, hay muchos niveles de santidad. Y el concepto general de santidad es estar apartado, estar separado, no se mezcla con los demás. Hay muchos niveles de santidad, pero no hay santo como Dios. En Kodesh Kashem, no hay santo como Dios. Que el concepto de Kodesh Hashem, que Dios es santo, no es como el concepto de muchos otros niveles de santidad que existen en el mundo, en toda la cadena de creación, que todos los niveles que se llaman Kadishim, que se llaman santos, en toda la creación, en cada uno de los niveles de la creación, es que están santos y separados, y su santidad consiste en que no se mezcla, no se inviste. Pero cuando se inviste en algunos de esos niveles en la creación, reciben algún tipo de cambio, son nitfasim, son tomados por la creación, como la capacidad del ojo que es tomada por el ojo. Y este concepto de ser tomado, captado, incorporado, tfisa, en hebreo, tafus, tomado y atrapado, esto genera un cambio. Por cuanto el ojo es toifes, toma, incorpora, agarra, atrapa la capacidad del alma de ver, koyach reía, koyach, la fuerza de visión. Entonces esa fuerza de visión es afectada por el mundo, es afectada por el ojo, en este ejemplo. Esto es a pesar de que la energía divina del alma es fuerte y es elevada y es removida y espiritual, todo lo que quieras, pero cuando se inviste en el cuerpo, es tomada el alma por el cuerpo. Es tomado el alma por el cuerpo. ¿Qué es lo que es tomado por el cuerpo? Las fuerzas del alma son tomadas por el cuerpo. El hecho de que el alma es Haibe Etzem, está viva esencialmente, esto tampoco es tomado por el cuerpo. No todo el alma está investida dentro del cuerpo, hay una parte del alma que sí, y una parte del alma que no. La esencia misma del alma, que esto que es Haibe Etzem, esencialmente viva, no es tomado por el cuerpo. Pero las fuerzas del alma que tienen directa relación con el cuerpo, la fuerza de visión, la fuerza de audición, etcétera, intelecto, emociones, esto es tomado por el cuerpo, claro que sí. Y el alma es afectada por el cuerpo. Por cuanto el alma se inviste dentro del cuerpo, es afectada por el cuerpo, como estamos explicando. Hay muchos niveles de santidad, pero a pesar de que son niveles de santidad y están separados, por eso se llaman santos, cuando se invisten son tomados por la creación, son afectados por la creación. Lo que no es el caso, Kodesh Hashem, el hecho de que Dios es santo. Esto es el nivel de luz, Oir. No como shefa, no como flujo, sino que es Oir, es luz, y no es igual a los otros Kadishim, a los otros santos de todo el orden de creación, Seidrish Tal Sheluz, toda la cadena de mundos, etc.
¿Y en qué consiste la santidad del Or Ein Sof, de la luz infinita de Dios, que no se inviste? Y cuando se inviste, tampoco es tofus, no es tomado por el mundo. Dijimos que la luz infinita de Dios se revela en todos los niveles de la creación, correcto. Pero incluso cuando está en todos los niveles de la creación, incluso cuando está en Golus, en el exilio, Shinta Begolusa, la presencia de Dios está en exilio. Incluso en ese sentido, en Atofus, no es tomado, no es afectado por la creación, porque no se mezcla con la creación. Y es como el ejemplo de la luz aquí abajo que ilumina. Y sin embargo, la luz no se mezcla. Es como, por ejemplo, una luz que ilumina a través de un vidrio, y hay vidrio rojo y vidrio amarillo y vidrio blanco, o verde y blanco, hay diferentes formas de traducirlo. Hay diferencias entre esas imágenes, digamos, diferentes colores. Este es el clásico ejemplo de Kabbalah, de la mística, para explicar las sefirot. Como ya hablamos muchísimas veces, las emanaciones divinas, Gesed, Gvura, Tiferes, la bondad divina, la severidad divina, el poder, la fuerza, la belleza divina. Cada uno de estos niveles, en realidad, son una luz infinita, que es Poshut Betachlis Apshitus, una simpleza absoluta que contiene todos los colores, pero se expresa a través de un vidrio de un determinado color. Entonces se ve de un color determinado, rojo, verde, etc. Pero en la práctica la luz no tiene esos colores, solamente que se ve a través de ese recipiente de un color determinado, un vidrio, un color determinado, de ese color, del otro lado del vidrio, por así decirlo, se ve luz roja, verde, amarilla, lo que sea, blanca. Pero la luz en sí no es afectada. Pero la luz es pashut, es simple y no tiene ningún tipo de visión y color en absoluto, como los colores de los vidrios, ¿no? Y la luz ni siquiera adquiere esos colores tampoco. Si uno pudiese estar parado detrás de los vidrios, antes de que la luz sea expresada por el vidrio de un color determinado, si uno pudiese pararse antes de eso, no vería colores. ¿Por qué? Porque la luz solamente ilumina a través de los vidrios. E incluso cuando ilumina a través de islavshus, de investirse en el vidrio, porque la luz pasa a través del vidrio y se muestra detrás del vidrio, cuando ya pasó por el vidrio de un color determinado. Sin embargo, la luz misma no es tomada, la luz no es afectada, la esencia misma de la luz no es afectada por ese color, porque no se mezcla. De la misma manera vamos a entender como ejemplo en la luz y vitalidad divina que mejaye, que da vida a todo el universo, Einoi Mishtane Klal, no cambia en absoluto. Dios no cambia porque da vida al mundo. Y no tiene ningún tipo de efecto, el mundo no genera ningún tipo de efecto en la luz infinita de Dios, ningún tipo de cambio. ¿Por qué es esto? Porque la luz es esencialmente Ein Sof, es esencialmente infinita. Y por lo tanto, incluso cuando se expande y esparce en todos los niveles, desde los más altos hasta los más bajos, continúa siendo Ein Sof, como venimos explicando en el capítulo anterior y este capítulo. Se proyectan todos los niveles más bajos y últimos de la creación. Y como en las criaturas más bajas, Tachlis, absolutamente más bajas, incluso en la impureza, como explicamos en el capítulo anterior, y en todo lugar en donde se proyecta la luz infinita de Dios, no es afectado y no cambia, por cuanto es esencialmente Pashut, es simple, sin formas, sin descripción, etc. Y por eso se puede expresar en infinitos niveles, sin límite literalmente. Y esto es lo que significa cuando el Zohar dice, le mata den tachlis, que la luz infinita de Dios está abajo, sin fin. Es decir, que se esparce y se expande y está revelada hasta los niveles más bajos de la creación, la luz infinita de Dios en forma de infinita literalmente. No solamente que esa luz infinita crea infinitas cosas, sino que se expresan en cada una de esas cosas en forma infinita literalmente. Y esta es la explicación, digamos, es el final del capítulo número 14, que es el cuarto capítulo de este discurso. Esta es la explicación de la mitad de la frase. Orein soif le mata den tachlis. La luz infinita de Dios está aquí abajo, sin límite. Es decir, que incluso cuando está aquí abajo, es sin límite. Con todo esto, volviendo a la introducción, esto todavía no es el oitzar. Esto todavía no es el tesoro que el rey da a los soldados. Porque esto no es más que algo que está beguilo y algo revelado.
Y el tesoro, como ya explicamos en los capítulos anteriores, es algo que está oculto desde antaño, en el ejemplo del rey, etcétera, que el rey lo gasta. Y es mevazves, lo despilfarra. ¿Para quién? Para los soldados. ¿Para qué? Para que luchen esta guerra contra el Yetzer Hara, contra la inclinación al mal, para transformar el mundo de oscuridad a luz, para transformar Sheker, mentira, en Keresh, en ser una columna de revelación de la presencia de Dios aquí abajo en el mundo, y para que se exprese realmente y podamos ver con los ojos de carne y hueso este concepto que da comienzo a toda la serie de discursos Bos y Legani. Vine a mi jardín, Legnuni, es decir, a mi lugar privado, porque Ikar Shchina Betachtoinim Haisa, la presencia de Dios fundamentalmente estaba aquí abajo, en este nivel, y cuando decimos Ikar Shchina, la presencia principal de Dios, se refiere a la esencia misma de Dios, y esto es lo que los soldados tenemos que transformar, este mundo material que parece sheker y que parece mentira y que oculta la presencia de Dios, en un lugar en donde podamos sentir que realmente Dios está aquí presente con nosotros, Él mismo en su esencia, y esto va a ocurrir rápidamente con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.